la única manera de que nos escuchen y estamos defendiendo el pan de nuestros hijos. Tenemos que salir a la carretera porque es el único medio que nos queda. El gobierno está incumpliendo el plan general de la minería y el plan de empresa en todos sus parámetros. Esto no lo buscamos nosotros, lo buscan ellos. Hay infinidad de dinero para otros sectores y no hay 4 euros para defender el carbón. Para eso sí hay dinero, para rescatar bancos hay dinero. Somos humildes trabajadores que lo único que queremos es defender nuestros derechos y fíjate con lo que nos encontramos, una guerra que la que tienen ellos contra nosotros. Lo único que te quiero decir es que no somos terroristas, estamos defendiendo el pan. Hay mucha tensión y la tensión pues está llegando a los antidisturbios a entrar en los pueblos. Poblaciones que hay mujeres, hay niños, no tienen medida. No necesariamente habría que esperar a que ocurriera una desgracia para encontrar una solución democrática. Te han cargado contra nosotros de una forma brutal. Quieren acabar con la minería y no van a acabar con la minería. El gobierno no está escuchando. Si estuviera escuchando ya nos hubiésemos sentado a dialogar. Nosotros lo único que buscamos es defender nuestro puesto de trabajo y vamos a luchar hasta el final con los medios disponibles a nuestro alcance. Y estamos aquí hoy luchando por nuestro puesto de trabajo y por nuestras comarcas. Claro, es que en una manifestación pacífica no consigues nada, sí. Te cierran las carreteras, te cierran las calles, te escoltan, se acabó, 2 horas que es lo que te conceden y luego ¿qué haces? Nada. Si quisieran negociar, tampoco nos mandarían otros 300 antidisturbios que se suman a los más de 1000 que ya tienen desplegados. Y la medida, igual que la pierden ellos, la vamos a perder nosotros. Y es lamentable porque va a llegar el día que va a haber una desgracia. Ellos son valientes, pero nosotros también somos valientes. ¡Ahí viene! ¡A por ellos! ¡A por ellos! Como estamos viendo, la deuda en aumento, el paro en aumento, las condiciones laborales y sociales de los trabajadores dan pena con la última reforma laboral que hicieron. ¿Quién votó el recorte de sanidad? Me cago en la puta, los medicamentos 1 euro. Me cago en Dios, toda la gente jubilada que ha cotizado años y ahora pagarlos. Hombre, esto es una dictadura, encubierto. Nos engañan como a tontos. ¡Aquí! ¡Uno al escudo! ¡Llevo detrás, chavales! ¡Que se quiten! ¡De nosotros! ¡No tires, joder! Que el país no lo hemos puesto nosotros así, lo han puesto los políticos. Yo a los otros sectores, sanidad, educación y infinidad de ellos que hay, lo único que les diría es que le echen valor y que se unan a nosotros. Nosotros queremos decirle al resto de colectivos de trabajadores que están en precario, a los que están despidiendo, que tienen que salir a la calle a defender lo suyo. ¿Por qué la población no reacciona frente a estas políticas? Que nosotros estamos en las mismas condiciones que ellos. Estamos con una carta de despido. Que lo hagan, que se rebelen, que reaccionen. Salir con nosotros aquí, nosotros solos contra el capitalismo, no podemos. Lo que está claro que los políticos se tienen que dar cuenta que vamos a luchar hasta el final.